Perfecto. Hola, Noel. Estamos muy contentos de poder recibirlo hoy y le agradecemos también mucho su tiempo por poder darnos esta entrevista. Va a ser súper breve. No, si no hay problema, sobre todo que los consumidores tienen que jugar un rol muy importante en lo que viene, ¿ah? Sí, o sea, es muy importante. Estamos preocupados porque la emergencia climática está avanzando demasiado rápido y Sí, los efectos se están sí. notando y no están pesando en la discusión pública. Bueno, lamentablemente, mira, estoy leyendo un libro que Ignorancia. se llama La ignorancia, una historia global de la ignorancia, de Peter Burke, que es un historiador. Y desgraciadamente estamos viviendo una etapa de una ignorancia activa en Ujú. que la gente tiene la información pero no quiere hacer nada. Terrible. Mm. Entonces, es como que todos están informados de lo que pasa por un lado, pero nadie quiere. ¿Por qué? Porque ya el tema está en etapa de adaptación, ya no está solo en la mitigación, sino que hay que cambiar hábitos y cosas que ni al Estado ni a las empresas les conviene. ¿M? Entonces, por ejemplo, vivir mejor con menos. ¿M? ¿M? Vivir mejor con menos significa eliminar todo lo superfluo. ¿Y a quién le conviene eso? ¿M? O sea, vivimos en una época en que el consumo se ha convertido en nuestra forma de vida. Entonces, esta situación es preocupante Sí, porque también yo me hago la pregunta del consumidor en que él ha vivido en una época en que, o sea, una era, perdón, donde está acostumbrado a la indispensabilidad constante de todos los recursos. Entonces, él puede claro. comprar una sandía en cualquier momento del año, ponte tú, sabiendo que la sandía no está disponible, sino que viene por épocas. Lo mismo con todas las otras verduras. También las inversiones de agua y petróleo para administrar la cadena de suministro también es altamente preocupante. Entonces, esas son las preguntas que me Altamente. gustaría hacerle a usted hoy día, Manuel. Ya. Perfecto, cuando quieras tú partimos. ¿M? Perfecto. Bueno, mi primera pregunta, Manuel, que quería hacerle respecto. ¿No está en pantalla completa? ¿Cómo lo hago? ¿Está en pantalla completa? Ok, perdón, me estaban conversando acá juntos. Bueno, Manuel, Ya. mi primera pregunta es sobre qué tanta responsabilidad debe recaer finalmente en el consumidor a la hora de pensar en el desarrollo sostenible. Bueno, a medida que la crisis climática avanza, y, entre paréntesis, es parte de una crisis global. ¿M? Se está viviendo en todos los ámbitos. ¿M? Es una crisis civilizatoria, es nuestra civilización que no se la ha podido. eh, a medida que la crisis avanza, cada vez es necesario que la gente, el pueblo, no sé cómo llaman los ciudadanos, reaccionen. Y en ese aspecto, una de las reacciones que pueden tener es por medio del consumo, ¿m? Siendo crítico en el consumo. ¿Por qué? Porque hay una crisis de materias primas, hay una crisis de todo, de materiales, de energía y todo, y la única forma es reducir, ¿ah? Ese consumo y concentrándose en lo que es lo esencial, lo que es lo esencial. Y en ese aspecto, entonces, eh, no sé, la élite general no se atreve a tomar ese paso de decir a la gente hay que vivir mejor, pero con menos, ¿m? Gastando con menos. Y ese es el problema, a mi juicio, central que en este momento tenemos. Manuel, una de las preguntas que me gustaría hacerle sería respecto a la adaptación. ¿Usted cree que nosotros como especie humana vamos a poder adaptarnos a este nuevo mecanismo de distribución de recursos y de distribución también de productos necesarios de primera necesidad? Esta misma forma que usted me comenta de que tenemos que vivir con menos, por ejemplo. ¿Podrá esta especie Bueno, humana en este sistema adaptarse a esos cambios? si no se puede adaptar, significa que no extinguimos, ¿ah? Así de directo.
¿ah? Es decir, la etapa que viene después de la adaptación, si es que no somos capaces de adaptarnos, va a ser la extinción. Y en ese aspecto, entonces, vamos a estar obligados. ¿Qué es lo que dice Peter Burke sobre la ignorancia? La gente sabe, pero no quiere actuar, no quiere cambiar. ¿M? Y por lo tanto, basta una serie de medidas que se puedan tomar como para que la gente empiece, por ejemplo, a ahorrar una serie de materiales, de energía, de elementos. Por ejemplo, el agua o cosas así. Entonces, pero entonces si no se adapta, esto significa que no vamos a ser capaces de seguir en este medio. El planeta va a seguir, no hay problema. La crisis es de los seres humanos, ¿m? Y de muchas especies que no se van a poder adaptar, pero el planeta va a seguir. Lo que pasa es que el equilibrio climático tendrá que ser, por ejemplo, las Naciones Unidas en 2016, 2015, se puso de acuerdo sobre ciertas metas que no debían ser como las líneas rojas, que hoy día están de moda. La línea roja, por ejemplo, era que no podíamos pasar los 1,5 grados sobre calentamiento, ¿m? Para el 2030 y no pasar de los 2 grados para el 2100. Entonces, en esas dos cifras había que adecuar al mundo de tal manera que pudiese adecuarse a un tipo de temperatura que es mayor, pero que todavía podía ser soportable. Pues bien, el año 2023 el planeta vivió ya en 1,55. Es decir, que la meta de las Naciones Unidas para el 2030 se cumplió 7 años antes. Y hoy día, el 2024, por lo menos en febrero, se llevan 4 o 5 días ya a 2 grados. Por lo tanto, no se va a poder cumplir con la meta de las Naciones Unidas al 2030. ¿M? Y menos la de los 2 grados al 2100. ¿Por qué? Porque la gente todavía piensa de que entre 1 y 1,5 es lo mismo que 1,5 y 2. Y eso se vio en una película muy conocida el año pasado, que yo creo que va a ganar varios Oscars, ¿ah? Oppenheimer, ¿m? Donde muchos físicos utilizan el pensamiento común proporcional. O sea, miren, de aquí entre 1 y 1,5 grados van a pasar tal cosa, y después esas cosas, si se mantienen entre 1,5 y 2 también. Y lo que pasa es que se creó o se desarrolló una física cuántica que trabaja con exponenciales, es decir, que mide lo que se podrían llamar las retroalimentaciones de los procesos. Y entonces esas retroalimentaciones son las que se dan entre 1,5 y 2, y por lo tanto, si esos dos no se van a dar el 2100, si no se van a dar la década próxima, el 2030, entonces estamos en un problema existencial como especie, ya no solo como personas, sino como especie. ¿M? Y la pregunta que usted me hace en relación a si se nos podremos adaptar, bueno, va a depender de nosotros. Manuel, una consulta. ¿Usted considera de que tal vez nuestra especie va a poder llegar al 2100 en este ritmo que estamos teniendo de explotación de Mm, recursos minerales? mucho antes nos extinguimos, porque lo que pasa es que eh, estamos hablando del sobrecalentamiento, ¿ah? Y entonces estamos hablando de un semáforo, y yo un segundito, voy a sacarlo.
los libros, estamos hablando de que estamos ocupando para el clima, para la crisis climática, estamos ocupando en la realidad, en los hechos, el semáforo del tránsito, ese que dice verde, amarillo y rojo. ¿Mm? Y estaríamos, ya pasamos el verde, estaríamos en el amarillo, ¿eh? Y en el semáforo del tránsito lo que viene es el rojo. Y el rojo es cuando se produce un incendio, cuando se produce algo, es decir, eh, ya no se puede evitar. ¿Mm? En cambio, yo vivo acá ahora en el sur de Chile, aquí cerca tengo un volcán que está muy activo, Villarrica, y este volcán, entonces, Sennagiomín, tiene 4 colores, es decir, es el verde, es el amarillo, es el naranja, que es de la preparación, y es el rojo. ¿Mm? Entonces, si nosotros actuamos como un semáforo del tránsito, no vamos a tener preparación. Y eso es lo grave, porque por último, en el caso del Senergiomín y nuestra ciudad, aquí se prepara un poco, hace algunos ejercicios, tenemos señalado por dónde tenemos que arrancar. Imagínense, yo fui a ver el incendio porque soy de Viña y me dolió mucho, fui a ver las causas, las consecuencias del incendio en Viña del Mar. La gente no sabía para dónde arrancar, no tenía. Entonces aquí en el semáforo de Sennagiomín, que es el semáforo con 4 colores, tenemos señalado en la calle por dónde tenemos que irnos, está pintado verde con unos monitos que producen luz en la noche, es decir, está todo señalado. ¿Mm? En cambio, la gente allá en Viña recibía la orden evacuar, evacuar. ¿Y para dónde? Y no había ni un programa, no había nada, ¿me entiendes? Era caótico. Y muchos de los fallecidos, lamentablemente, se debió a ese caos. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese aspecto? En los países primero tienen ¿y por qué no hay naranja? ¿Sabe por qué? Aquí también son reacios a colocar naranja, porque eso significa prepararse ante una erupción, en este caso de un volcán. Entonces, el turismo dice que eso le perjudica. ¿Ah? Entonces, los intereses económicos son tan grandes que inmovilizan cualquier actividad que pudiese ir en contra de los intereses económicos. Por ejemplo, en Viña, ahora el Parlamento está leyendo, acaba de sacar una ley de incendio, muy bien, pero resulta de que lo que terminó con los incendios así, entre comillas, fue en Europa, fue que la prohibición de que se construya. ¿Mm? Ahí mismo. Entonces, aquí eso ya se rechazó por los parlamentarios. O sea que usted puede provocar un incendio y después en un área que está prohibida, ¿ya? Y después del incendio, entonces se termina con esa característica porque los árboles que estaban allí ya dejan de existir y por lo tanto dejan de ser conservados y por lo tanto en ese aspecto se construye un proyecto X. Y eso no puede ocurrir, porque en el fondo hay que, el límite entre lo rural y lo urbano es el límite donde están produciéndose los grandes problemas. Y eso tiene que ser reglamentado, pero para todo lo yo no digo que quiénes son los que hicieron la causa del incendio. En cada región eligen según la inclinación que tiene la región,
La inclinación social y política eligen quiénes son los culpables. Entonces, los culpables aquí en la Araucanía son distintos a los de Viña del Mar y serán distintos a los de Santiago. ¿Ah? Pero todos tienen en común algo, que nadie dice que es el cambio climático. Los responsables son intencionales, fueron tal personas, tal estas, pero en todas partes evidentemente existen los pirómanos, la gente que hace todas estas cosas, pero si no existen las condiciones, de calor, de humedad, de viento, un incendio no se puede producir. No sé si me entiende. Entonces ahí es donde el prepararse juega un rol muy importante, porque si nosotros no nos preparamos, entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿Vamos a esperar en qué? ¿Mm? O sea, en realidad me hizo mucho sentido la frase que usted recién usó, que era que todos hablan de responsables humanos, pero en ningún momento se trata del cambio climático. Durante el año No, pasado tuvimos muchas alertas de fenómenos clásicos del fenómeno del Niño: inundaciones, desplazamientos de tierra, olas de calor que se sintieron en toda la zona central del país. Hablamos de verdaderas alertas del cambio climático que las personas no están digiriendo con la seriedad que debería ser tomado. ¿Usted considera que estas alertas son formas de la naturaleza, del planeta, de decirnos a nosotros que está haciendo una explotación antinatural? bueno, por eso que en primer lugar echo de menos que la autoridad, en este caso el gobierno, no declare la emergencia climática. ¿M? Porque eh, si no hay emergencia climática, entonces la gente dice, bueno, no es tan grave, ¿cierto? Son casos. El segundo, hay un modo de pensar nuestro, se habla de policrisis y no de una crisis civilizatoria. ¿No? Policrisis significa que cada uno, el economista sigue haciendo sus cálculos, pero ahora en riesgo con respecto a incendios, pero hace los riesgos distintos a las otras ciencias. No sé si me entienden. Tiene que estar toda integrada en un análisis común, ¿ah? Porque lo que está fallando ya no es sistémico, no es un factor, es sistémico, todo un sistema, y por lo tanto, si no se aborda en forma sistémica, no se va a abordar el problema. ¿Ah? En ese aspecto yo creo que estamos en deuda de parte de la autoridad, yo diría de la élite en general, porque ahí está el Parlamento, ahí están todos los gobiernos. Es, es la élite que no quiere que se toque nada, que estos incendios sean vistos caso a caso, ¿ya? Y por lo tanto no se analice de que hay que cambiar el consumo, hay que disminuir todo lo superfluo, ¿me entiendes? Para que se pueda vivir dentro de los límites de la naturaleza. Los seres humanos hemos pasado 6 de los 9 límites vitales de la naturaleza y hemos traspasado 6, ¿no? Entonces, en ese aspecto es muy complicado porque no estamos acompañados de la élite, no estamos acompañados de la élite. Aquí más bien esta negación de que es un problema crítico es una negación que se da en muchos de los ámbitos, desgraciadamente, en muchos de los ámbitos. ¿Considera que puede existir la posibilidad de que esto también tenga que ver con efectos de la sobrepoblación que podría estimarse en nuestros Sí, países? yo también, sí, yo considero que ese es un tema bastante importante, pero eh, es bastante importante, pero la población está, y después van a venir las inmigraciones, ¿m? Porque ahora las inmigraciones son económicas, pues ven a Chile como un lugar de oportunidades, pero si la crisis climática es promedio, ¿ah? Y en el norte tienen 2, 3 grados y acá tenemos 1,5, hay gente que se va a venir para allá, para acá. ¿Ah? Entonces hay un problema ahí de qué vamos a enfrentar. Yo veo que Estados Unidos se va a cerrar, o sea, muchos países se van a cerrar y por lo tanto no va a ser tan fácil transitar de una población a otra. En ese sentido,
vamos a ser nómades, lo mismo que nosotros, vamos a las ciudades grandes, yo lo veo acá en el sur, mucha gente de la zona centro, esa que está afectada por la sequía y todo eso, se está viniendo para acá, mucho. ¿M? Y efectivamente, y se puede mostrar la estadística y todo, se han duplicado ciertos pueblos de población, pero en ese aspecto va a tener que manejarse de otra manera. Yo creo que sí, yo creo que hay un problema de... Hay que hacerlo real, porque nadie quiere hablar de ese tema. Hay un problema de exceso de población, sí. Hay un problema global de exceso de población. Y yo creo que eso normalmente se puede regular. ¿M? De hecho, por ejemplo, en el caso de China, que son 1.400 millones, eh, por la misma regulación que van a tener ellos, a fin de siglo serían 600 millones, o sea, la mitad. Y yo no sé, eh, bueno, en qué van a trabajar, o sea, no sé si van a traer robots, no sé qué va a pasar. ¿No? Pero efectivamente el tema de la población es un problema porque cada persona que nace consume y consume de todo, ¿no? Consume todo. Es cierto, o sea, por cada nacimiento, cada persona nueva que llega al planeta es una cierta cantidad de recursos que está destinando a esa vida. Pero también Y quisiera, como está repartido en forma no equitativo, entonces tenemos problemas serios. Por ejemplo, en Santiago, un informe de la Universidad de Chile dice que hay diferencia de temperatura entre las comunas. Hay unas comunas que cuando hay olas de calor tienen 7 grados más o menos, ¿ah? Que otras columnas, según los niveles de ingreso que tenga de la renta de la gente. Entonces, eso es injusto, ¿m? Eso es injusto. Y en ese aspecto eh, se pueden hacer cosas, se pueden adaptar, pero si la gente cree de que el nivel de ingreso va a ser predominante, entonces no tiene mucho sentido entrar en esa carrera del consumo, tener un auto. eh, Aquí en Chile hay más de 100 marcas de autos. Yo lo veo por ahí, a lo mejor por la edad no lo sé distinguir mucho, pero hay una cantidad de autos, distintos modelos y todo, que yo creo que son exagerados. ¿M? Podrían ser mucho menos, podrían ser más regulados, muchas cosas. Creo que sin regulación más estricta nosotros no vamos a poder pasar la etapa de la adaptación. sí, de hecho es súper fuerte lo que acabas de decir al final, pero lo que quería preguntar también para ir cerrando, Manuel, es sobre la gravedad de la situación. ¿En qué punto de la gravedad de esta emergencia climática estamos en este momento, las generaciones actuales? Eh, Mire, existe un concepto que se llama puntos de inflexión. ¿M? Estos puntos de inflexión, yo estuve en el Acuerdo de París cuando se fijó eso y nos citaron a las 4 de la tarde, pero eran las 7 y no se firmaba el acuerdo. Había algo que nosotros no sabíamos, que estaban entre los gobiernos eh, peleando. ¿Y qué es lo que pasa? Eran los famosos puntos de inflexión que fueron planteados por las pequeñas islas que convencieron al grupo más amplio de los no alineados para que se pusiera un mínimo de temperatura, el 1,5, que antes no existía. Solamente el Acuerdo de París era para 2 grados para el 2100. Entonces, y esto se debía a que hay puntos de inflexión. Y los estudios científicos, Estron y todo lo más importante, han fijado que hay 5 puntos de inflexión que llegan cuando se llega a la temperatura 1,5. Y esos son el tema de los polos, derretimiento de la nieve, que se está viendo ya, ¿m?
las corrientes marinas que empiezan a disminuir. También hay una noticia muy alarmante porque dicen que a partir del próximo año puede ya una de las corrientes más importantes, la MOC, bajar. El tema de la Amazonía, por un lado bueno, hay dos posiciones ahí con respecto a cómo ver el tema del Brasil, de la Amazonía, principalmente porque no solo Brasil el que está a cargo de la Amazonía, es un conjunto de elementos. Está el tema de los corales, el blanqueamiento de los corales, y está el tema del permaflor, que es como una capa de hielo que hay en el norte, en el hemisferio norte, y que si se derrite van a salir una serie de bacterias y elementos, metano y todas esas cosas que están hoy día debajo del hielo. ¿Mm? Esos 5 puntos se logró en ese momento, el 2015, que fuese considerado como el piso del cual se partía. No pasar, no pasar el 1,5 grados de sobrecalentamiento, ¿no? Ya no, ¿ah? De la época industrial, los gases fósiles, los gases de efecto invernadero, y se puso un techo que era 2 grados para el 2100. Pues bien, ya el 1,5 se llegó el año pasado. Entonces, todo el año el promedio fue 1,55. Y que se esperaba haberlo detenido para el 2030. Todos callados. Perdonen, ¿a dónde están las noticias? ¿Dónde están las noticias de eso? ¿Hay un flash de la televisión? No, no, nada, nada. Todos callados nomás, porque no saben cómo responder, ¿no? O la respuesta es la que hemos estado hablando, entrar a un proceso de adaptación profunda, ¿no? De la vida de los seres humanos. Y no se trata de volver a las cavernas, porque muchos piensan que es como volver a las cavernas. Primero, 8.000 millones no caben en las cavernas. Y segundo, hay un conjunto de artesanía y tecnologías que permiten pasar la etapa de la adaptación en forma importante. Por ejemplo, la energía solar, ¿no? Un panel dura 30 años. ¿No? Si nosotros nos ponemos a trabajar todos juntos, esa etapa de la adaptación, capaz que nos dé para el panel, ¿me entiendes? Entonces, no es un tema de volver tan atrás, pero hay que reconvertir la vida. Y ese aspecto es el que yo creo que es la etapa que nos toca vivir ahora, si es que la élite que gobierna este mundo, da lo mismo que sea izquierda, derecha y todo, la élite está dispuesta a hacer cambiar los modos de vida, porque la gente no quiere, la gente no quiere, la gente no quiere, no, está informada, pero dice, no, eso no me va a tocar a mí. Es como la cuestión de los incendios. ¿Mm? Prefieren seguir comprando, la verdad, si se nota. Ese es el gran problema, yo creo, porque si se hace un consumo responsable, sería con el planeta y con la situación, yo creo que se eliminarían muchas cosas que son prescindibles, que son superfluas. ¿Ah? Un reloj no tiene para qué tener un brillante y de 30 lucas pasa a 600 millones porque le ponen un, un brillante, ¿cierto? No sé, algo no tiene, no tiene sentido, no tiene sentido mostrar ese tipo de cosas que no son superfluas para lo que estamos viviendo el destino de la Tierra, porque yo creo que la especie humana está amenazada, no tiene asegurado ¿ah? El puesto acá este siglo. ¿Ah? Yo creo que si no se pasa a la adaptación profunda,
vamos a tener muchos visos de extinción. ¿Mm? Y ya se han extinguido muchas civilizaciones. Este no es un fenómeno Mm. único. ¿Mm? No, qué fuerte, Manuel. Súper fuerte lo que me cuenta. Me llega a angustiar un poco, la verdad. Sí, pero hay que decirlo. Es ¿Ah? cierto. Hay que decirlo porque resulta que si nadie lo dice, y, y máximo que uno ha estado metido mucho tiempo en la defensa de la ecología y todo eso, a mí me cuesta mucho, ¿m? Porque muchos de los amigos dicen, no, no puede ser tan grave, no puede ser esto. Y bueno, pero sí es cuestión de estar viéndolo con otro ojo nomás, lo que está pasando. ¿M? Y viene no, es que la temperatura se dio al niño, 2%, 0,2% de impacto. Y viene la niña, pero resulta que la niña trae sequía. ¿Ah? Entonces, no es la salvadora la niña. ¿Ah? No sé si me entiende. Son cambios que vienen. Todo el periodo de mayor sequía que hubo en la zona central fue cuando había niñas, no niños. ¿Mm? Sí, Entonces, en ese aspecto, la cosa meteorológica hay que verla de forma sistémica, no, no se puede aislar una de otra. Y si nosotros somos, por ejemplo, había una empresa que para cumplir con la meta de salir del carbón, lo iba a quemar, así públicamente, todo el carbón que le queda. Son cosas que están pasando ahora en Chile. ¿Mm? Sí, es un mundo que es medio caótico, perdone que les diga, pero es medio caótico. es la realidad, Así Manuel. que bueno, ¿ah? Es la Por realidad. lo tanto, sí, o nos preparamos, y eso lo hay que pensarlo por las nuevas generaciones que vienen. Pues si no nos preparamos, indudablemente va a pasar lo que pasó en el incendio de Viña. Pues, la gente iba para allá, iba para acá, muchos murieron en los autos. ¿M? Muy trágico, sí. Fue muy No, trágico y muy. Entonces, si no nos preparamos, y se puede preparar, sí se puede, pero bueno, hay que aceptar que van a haber cambios de nuestro hábito. Y esa es una adaptación, yo creo que profunda, que se necesita dar. Así que bueno, sigamos nomás y que el consumo sea cada vez más consciente y vivir mejor con menos. Sí, sí se puede vivir mejor con menos. la información está clara, todo el mundo ya lo puede saber, es vivir con menos. Se puede vivir mejor con menos. Pucha, Sí. Manuel, disfruté mucho esta conversación, pero yo ya estamos un poco cortos de tiempo, estamos llegando al límite. Te lo agradezco mucho también por tener esta disposición con nosotros y le aseguro que vamos a tratar esta información para hacerla llegar a todas las personas que podamos. Ya, muy con eso que es un gran compromiso, porque usted tiene la posibilidad de llegar a mucha gente, ¿ah? Mm. Y por lo tanto la labor para la cual fue creado Coradecus es justamente esta, ¿ah? Eh, ver cómo se enfrentan los problemas del consumo según la época, ¿eh? Probablemente cuando fue creado había que regular un poco, pero ahora la cosa es más complicada Grave. porque tenemos el problema del clima, que es la casa grande, ¿cierto? Mm. ¿Mm? Así que bueno, hay que seguir nomás. Es cierto, que sigue la lucha. Te lo agradezco mucho, Manuel. Que esté muy bien y Muy bien, muy bien. hasta pronto. Hasta luego. Adiós, adiós.